Imagina que eres piloto de combate del Ejército del Aire Español en 1968. Vuelas sobre el Mediterráneo cuando algo cruza tu trayectoria a velocidad imposible. Sin estela, sin sonido. Tu radar enloquece. Regresas a la base y redactas el informe. Tu comandante lo lee, asiente y lo guarda en un sobre sellado con un sello que dice Alto Secreto. Te ordena no hablar de esto con nadie, ni con tu familia, ni con otros pilotos, bajo pena de consejo de guerra. Esto no fue un caso aislado. Durante décadas, el régimen de Franco acumuló cientos de estos informes. Pilotos que vieron, militares que callaron, archivos que desaparecieron. Hoy vamos a descender por ese iceberg de silencio, censura y fenómenos que ni siquiera un dictador pudo controlar. Empezamos en la superficie. 20 de noviembre de 1975. Francisco Franco muere tras 36 años de dictadura absoluta en España. Mientras el país se prepara para la transición democrática, algo inesperado comienza a emerger de los archivos militares del régimen. Expedientes clasificados sobre objetos voladores no identificados. Avistamientos que Franco ordenó silenciar. Protocolos secretos para pilotos militares. Informes que nunca llegaron al público. Durante casi 4 décadas, el generalísimo controló qué podían ver, decir y saber los españoles. Pero había algo en los cielos que ni siquiera él podía controlar. Hoy descendemos al iceberg de los ovnis de Franco, desde los casos públicos hasta las teorías más perturbadoras sobre qué sabía realmente el dictador. Nivel primero. Superficie. 11 de noviembre de 1979. El comandante Francisco Javier Lerdo de Tejada pilota el vuelo comercial JK-297 de la aerolínea TAE. Ruta Salzburgo a Valencia, con 109 pasajeros a bordo. Son las 11 de la noche. El avión cruza el espacio aéreo sobre Ibiza cuando Lerdo de Tejada ve algo que no debería estar ahí. 2 luces rojas intensas moviéndose en formación paralela a su avión. No parpadean como las luces de navegación, no responden a las llamadas de radio, simplemente están ahí, acechando. Lerdo de Tejada toma una decisión que ningún piloto comercial en Europa había tomado antes ni ha tomado desde entonces. Desvía el vuelo y aterriza de emergencia en el aeropuerto de Manises, Valencia. Los pasajeros bajan confundidos, asustados. Algunos vieron las luces, otros solo sintieron el miedo en la voz del comandante por el intercomunicador. Mientras tanto, en la base aérea de Los Llanos en Albacete, el capitán Fernando Cámara recibe la orden de despegar en su caza Mirage F-1. Interceptación inmediata. Objeto no identificado violando espacio aéreo nacional. Cámara despega a velocidad supersónica. Su radar detecta el objetivo. Activa el sistema de misiles. Y entonces ocurre algo que los manuales de combate aéreo no contemplan. El sistema se bloquea. Las luces rojas ahora lo persiguen a él. Cámara acelera, maniobra, intenta escapar. El objeto es más rápido, más ágil, tecnológicamente superior. Cuando finalmente logra regresar a la base, Cámara está empapado en sudor frío. Y lo primero que le dicen sus superiores no es felicitaciones por sobrevivir, es una advertencia. La Ley de Secretos Oficiales de 1968 sigue vigente. Si habla de más, justicia militar. Espera, 1979. Franco llevaba 4 años muerto. España estaba en plena transición democrática. Entonces, ¿por qué aplicaron una ley franquista? Porque el protocolo de silencio del régimen sobrevivió a Franco. El Ejército del Aire Español no ocultó el incidente de Manises por extraterrestres. Lo ocultó porque un objeto desconocido había violado el espacio aéreo soberano, había obligado a un avión comercial a desviarse y había dejado en ridículo la tecnología militar española. La vulnerabilidad defensiva era el verdadero secreto, y esa vulnerabilidad no podía mostrarse al público ni a potencias extranjeras. El caso de Manises es el ovni más famoso de España, pero su verdadera historia no es sobre luces en el cielo. Es sobre cómo el miedo del régimen a parecer débil sobrevivió a la propia dictadura. Y ese caso no estaba solo en los archivos. En 1992, tras años de presión de investigadores civiles y ufólogos, el Ejército del Aire Español anuncia algo histórico. Van a desclasificar sus expedientes OVNI.
El teniente general José Antonio Beltrán lidera el proceso. Se liberan cajas y cajas de documentos. Avistamientos desde los años 50, informes de pilotos militares, fotografías borrosas, testimonios jurados. Los medios de comunicación lo celebran como un triunfo de la transparencia democrática. España, dicen, se une a otros países que han abierto sus archivos sobre fenómenos aéreos inexplicados. Pero cuando los investigadores empiezan a revisar los expedientes, algo no cuadra. Páginas arrancadas, nombres de oficiales de inteligencia tachados con marcador negro tan grueso que el papel se transparenta. Conclusiones oficiales que contradicen abiertamente los testimonios de los propios pilotos que firmaron los informes. Un caso de los años 60 describe un objeto metálico sobre la base aérea de Torrejón de Ardoz. El piloto jura que lo persiguió durante 15 minutos. El radar de tierra lo confirmó, pero la conclusión oficial del expediente dice fenómeno meteorológico, sin explicación de cómo un fenómeno meteorológico puede ser perseguido durante 15 minutos por un caza. La desclasificación no fue un acto de transparencia, fue un acto de control de daños. El ejército liberó lo suficiente para calmar la presión pública, pero retuvo lo suficiente para proteger algo más grande. ¿Qué estaban protegiendo? No lo sabemos, pero sabemos esto. Los expedientes mutilados no protegen la verdad. Protegen la imagen de quienes tienen el poder de decidir qué verdad merece ser conocida. Y esa lógica no nació en los años 90. Nació décadas antes, cuando Franco decidió que el control absoluto de la información era más importante que la información misma. Ahora bien, hay algo que todo el mundo cree sobre Franco y los ovnis. La narrativa popular dice que Franco era un dictador supersticioso, obsesionado con reliquias religiosas y misticismo, que llevaba consigo la mano incorrupta de Santa Teresa de Ávila, que creía en señales divinas y providencialismo. Entonces, la lógica dice, si Franco era tan místico, debió haber tratado los avistamientos ovni con la misma mentalidad mágica. Quizás pensó que eran ángeles. Quizás los integró en su narrativa de caudillo elegido por Dios. Esa es la historia que muchos asumen, pero los archivos cuentan algo completamente diferente. Cuando un piloto militar reportaba un avistamiento, no iba a un confesionario, iba a un despacho de inteligencia militar. El informe no se escribía en lenguaje religioso, se escribía en lenguaje técnico: altitud, velocidad, rumbo, características visuales, duración del contacto. Los objetos no se clasificaban como milagros, se clasificaban como intrusiones no autorizadas en espacio aéreo restringido. Y la respuesta del régimen no era mística, era burocrática y militar. Silencio absoluto, clasificación alto secreto, amenaza de consecuencias legales para quien hablara. Franco el místico y Franco el dictador eran dos personas diferentes. El místico era la imagen pública, construida para legitimar su poder ante una población católica. El dictador era el hombre que despojaba cualquier fenómeno inexplicado de su misterio y lo convertía en un problema de seguridad nacional que debía ser ocultado. No porque creyera en extraterrestres, sino porque cualquier cosa que escapara a su control, cualquier cosa que demostrara que su régimen no tenía respuestas, era una amenaza a la ilusión de omnipotencia que había construido durante décadas. El misticismo era propaganda, el secretismo era supervivencia. Y luego está el caso que nadie menciona. 22 de junio de 1976. Islas Canarias. La corbeta atrevida de la Armada Española navega en aguas cercanas a Fuerteventura. Son las 9 de la noche. Varios oficiales en cubierta ven algo que no deberían poder ver. Una esfera luminosa gigante emergiendo del océano. No es un reflejo. No es una bengala. Es un objeto sólido, brillante, que asciende lentamente desde el agua hacia el cielo, dejando una estela de luz azulada. Los oficiales lo describen en su informe con precisión milimétrica. Diámetro estimado, color, trayectoria, duración del avistamiento. Varios civiles en tierra también lo ven. Un médico en la isla de La Palma lo fotografía. El gobierno español emite una explicación oficial días después. Pruebas de misiles. Ejercicios militares rutinarios. Nada de qué preocuparse.
Pero cuando los expedientes se desclasifican años más tarde, el informe de la corbeta atrevida contradice frontalmente esa versión. Los oficiales no describen un misil. Describen algo que desafía la física conocida. Y no hay registro de ningún ejercicio militar programado para esa fecha en esas coordenadas. Entonces, ¿por qué mintió el gobierno? Porque en 1976, Franco llevaba menos de un año muerto. El régimen estaba en transición, pero las estructuras de poder seguían intactas. Y esas estructuras habían aprendido una lección fundamental durante casi 4 décadas. Cuando algo inexplicable ocurre, no admites que no tienes respuestas. Inventas una respuesta, cualquier respuesta, y la repites hasta que se convierta en la verdad oficial. El caso de Canarias no es un misterio ovni. Es un manual de cómo un régimen autoritario maneja la incertidumbre, con mentiras tan confiadas que la gente prefiere creerlas antes que enfrentar lo desconocido. Y eso es solo la superficie, porque bajo estos casos públicos, bajo las desclasificaciones mutiladas y las explicaciones oficiales contradictorias, hay algo más profundo. Hay protocolos militares que nunca debieron existir. Hay conexiones con potencias extranjeras que Franco nunca admitió. Hay testimonios de pilotos que vivieron con miedo durante décadas. Y hay preguntas que los archivos desclasificados no solo no responden, sino que ni siquiera se atreven a formular. ¿Qué sabía realmente Franco? ¿Por qué el secretismo sobrevivió a su muerte? ¿Y qué estaba pasando en el espacio aéreo español durante la Guerra Fría que requería este nivel de ocultamiento? Lo que viene a continuación no está en los libros de historia. Está en los márgenes, en las páginas arrancadas, en los silencios entre las palabras oficiales. Y una vez que crucemos esa línea, no hay vuelta atrás. Nivel segundo. Línea de flotación. El 22 de junio de 1968, Francisco Franco firmó la Ley de Secretos Oficiales. Un documento de apenas 30 páginas que convertía cualquier información militar en propiedad exclusiva del Estado. Cualquier piloto, cualquier oficial, cualquier técnico de radar que viera algo inexplicable en el cielo español tenía ahora una orden clara: silencio absoluto o consejo de guerra. La ley no mencionaba objetos voladores. No hacía falta. Cubría todo lo que el régimen considerara sensible para la seguridad nacional, y esa definición la decidía una sola persona. Pero aquí está lo que pocos saben. Esa ley se redactó justo después de una oleada de avistamientos en bases militares españolas durante 1967. Coincidencia, dirían algunos. Excepto que los archivos desclasificados muestran que entre enero y mayo de ese año, al menos 17 informes de radar llegaron al Alto Estado Mayor, describiendo intrusiones no identificadas sobre Torrejón de Ardoz, la base conjunta hispano-estadounidense más importante de Europa. 17 informes en 5 meses. Y entonces, silencio legislativo. La Ley de Secretos Oficiales no fue una medida preventiva. Fue una respuesta. Alguien en el régimen decidió que era más peligroso que los españoles supieran lo que volaba sobre sus cabezas que mantenerlos en la ignorancia. Y esa decisión se mantuvo intacta hasta 1992, 24 años después de la muerte de Franco. Recuerda ese número, 17. Volverá. Enero de 1976. Un médico de Tenerife llamado Francisco Padrón López conduce por la carretera de Gáldar, en Gran Canaria, cuando ve algo que le hace detenerse en seco. Una esfera transparente del tamaño de un edificio de 4 plantas flotando sobre el océano Atlántico. Dentro de la esfera, 2 figuras humanoides de más de 3 metros de altura, vestidas con trajes rojos. Padrón no está solo. Su paciente, en el asiento trasero del coche, también lo ve. Ambos observan durante casi 20 minutos mientras la esfera se expande, se contrae y finalmente desaparece hacia el cielo. Padrón hace lo que cualquier ciudadano responsable haría: reporta el avistamiento a la Guardia Civil. Lo que no sabe es que esa misma noche, la corbeta atrevida de la Armada Española, patrullando a 120 kilómetros de la costa, registra en su bitácora oficial el mismo fenómeno. El comandante del buque, un hombre con 22 años de servicio, describe una esfera luminosa que emerge del agua, asciende lentamente y desaparece en dirección noreste.
El informe incluye la hora exacta, las coordenadas y las firmas de 4 oficiales. Pero cuando el gobierno español emite su explicación oficial 3 días después, no menciona la corbeta Atrevida. Dice que fue una prueba de misiles de la Marina estadounidense desde un submarino. Pruebas rutinarias, nada de qué preocuparse. Excepto que los archivos navales estadounidenses desclasificados en 2003 no registran ninguna prueba de misiles en aguas Canarias durante enero de 1976. Ninguna. Y la corbeta Atrevida nunca rectificó su informe. Simplemente dejó de mencionarse en los documentos oficiales, como si esa noche nunca hubiera patrullado esas aguas. Aquí está la pregunta que nadie hizo en su momento. Si fue una prueba de misiles estadounidense, ¿por qué el régimen de Franco necesitaba ocultarlo? España y Estados Unidos eran aliados desde los Pactos de Madrid de 1953. Las bases conjuntas operaban con total normalidad. ¿Qué tenía de secreto un misil de entrenamiento? A menos que no fuera un misil. A menos que alguien decidiera que era más conveniente inventar una explicación tranquilizadora que admitir que la Armada Española había documentado algo que no podía explicar. 1973. Un nombre que casi nadie recuerda. El teniente coronel Ángel Bastida, jefe de la sección de identificación de aeronaves del Ejército del Aire. Durante 2 décadas, Bastida fue el hombre al que llegaban todos los informes de avistamientos inexplicables en el espacio aéreo español. Su trabajo era clasificarlos, archivarlos y, cuando fuera necesario, investigarlos. En 1973, Bastida redactó un informe interno de 140 páginas titulado Fenómenos aéreos anómalos en el espacio aéreo nacional. Análisis de patrones. 1962 a 1973. El informe nunca se publicó. Ni siquiera se desclasificó en los años 90 junto con los demás expedientes OVNI. Simplemente desapareció de los archivos del Ministerio de Defensa. Lo único que sabemos de él proviene de una entrevista que Bastida concedió en 1998, 3 años antes de su muerte, a un investigador civil. En esa entrevista, Bastida mencionó que su análisis había identificado un patrón geográfico claro. El 82% de los avistamientos militares documentados entre 1962 y 1973 ocurrieron en un radio de 50 kilómetros alrededor de las 4 bases estadounidenses en territorio español. 82%. No es una distribución aleatoria, es una concentración estadísticamente imposible de ignorar. Bastida dijo en esa entrevista que su conclusión preliminar era que muchos de esos avistamientos correspondían a vuelos de reconocimiento estadounidenses no declarados, probablemente aviones espía, U-2 o SR-71, operando desde Torrejón o Morón. Pero también dijo algo más inquietante, que aproximadamente el 18% restante no encajaba con ninguna aeronave conocida, ni estadounidense ni soviética. Y que esos casos, los verdaderamente inexplicables, fueron los que el Alto Estado Mayor ordenó clasificar con el nivel más alto de secreto. El informe de Bastida desapareció. Él nunca volvió a hablar públicamente del tema. Y cuando los archivos OVNI se desclasificaron en 1992, su nombre no aparecía en ninguno de los documentos liberados, a pesar de que había sido el oficial responsable de la investigación durante 20 años. Es como si alguien hubiera borrado metódicamente cualquier rastro de su trabajo. Y ahora llegamos al caso que cambia todo. 1979, 11 de noviembre. El vuelo JK-297 de la aerolínea TAE despega de Palma de Mallorca con destino a Tenerife. A bordo, 109 pasajeros. Al mando, el comandante Francisco Javier Lerdo de Tejada, un piloto con 18 años de experiencia y más de 12.000 horas de vuelo. A las 11 de la noche, mientras sobrevuela la costa de Valencia a una altitud de 7.000 metros, Lerdo de Tejada ve 2 luces rojas intensas acercándose a su avión a una velocidad imposible. Las luces no responden a las comunicaciones de radio. No aparecen en el radar de control de tráfico aéreo de Barcelona. Pero están ahí, visibles a simple vista, moviéndose de forma errática alrededor del avión comercial. Lerdo de Tejada toma una decisión que ningún piloto comercial en Europa había tomado antes. Desvía su ruta y solicita un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises, Valencia. 109 pasajeros aterrizan en un aeropuerto que no estaba en su plan de vuelo,
porque su comandante decidió que lo que fuera que estaba siguiéndolos representaba un peligro real. Minutos después del aterrizaje, el capitán Fernando Cámara del Ejército del Aire despega desde la base de los Llanos en Albacete a bordo de un caza Mirage F-1. Su misión: interceptar el objeto no identificado. Cámara es un piloto de combate con 12 años de servicio. Ha volado en misiones de entrenamiento de la OTAN. Sabe distinguir un avión comercial de un globo meteorológico. Lo que encuentra esa noche no es ninguna de esas cosas. Cámara persigue las luces durante más de una hora. Su radar de combate las detecta intermitentemente, pero cada vez que intenta fijar un blanco para sus sistemas de misiles, el contacto desaparece. Las luces se mueven a velocidades que superan cualquier aeronave conocida en 1979. En un momento, Cámara intenta acercarse y las luces invierten su trayectoria, colocándose detrás de su casa. Él, el interceptor, se convierte en el perseguido. Finalmente, con el combustible agotándose, Cámara regresa a la base sin haber logrado la intercepción. Al día siguiente, el Ministerio de Defensa emite un comunicado oficial. El incidente fue causado por luces de ejercicios militares en la costa. Lerdo de Tejada y Cámara reciben órdenes estrictas de no hablar con la prensa. La Ley de Secretos Oficiales de 1968, la misma que Franco firmó 11 años antes, sigue vigente. Cámara ha declarado públicamente, décadas después, que le advirtieron que cualquier declaración no autorizada podría resultar en un consejo de guerra. Un piloto militar español, en 1979, 4 años después de la muerte de Franco, seguía siendo silenciado con las mismas herramientas que el dictador diseñó. Pero aquí está el detalle que nadie conectó en su momento. El 11 de noviembre de 1979 fue exactamente 4 años después de la muerte de Franco. 4 años. Y el protocolo de secreto que se aplicó esa noche era idéntico al que se había usado durante toda la dictadura. La democracia había llegado a España, pero los mecanismos de control de información del régimen seguían intactos, funcionando con la misma eficiencia que cuando el generalísimo vivía. Y hay algo más. Recuerda el número 17, los informes de radar de 1967 que precedieron a la Ley de Secretos Oficiales. En 1992, cuando el Ejército del Aire desclasificó sus archivos OVNI, liberó exactamente 80 expedientes. 80 casos documentados entre 1962 y 1992. 30 años de avistamientos militares. Pero el teniente coronel Bastida, en su entrevista de 1998, mencionó que solo entre 1962 y 1973 había documentado más de 200 casos. 200 casos en 11 años. 80 expedientes desclasificados en 30 años. ¿Dónde están los otros 120? ¿Desaparecieron como el informe de Bastida? ¿O nunca fueron incluidos en la desclasificación porque alguien decidió que ciertos casos debían permanecer ocultos incluso después de la muerte del dictador? Lo que estamos viendo no es solo la historia de avistamientos inexplicables, es la anatomía de un sistema de control de información tan profundamente arraigado que sobrevivió a la propia dictadura. Franco murió en 1975, pero sus protocolos de secreto siguieron funcionando durante décadas. Y cuando finalmente se abrieron los archivos, lo que se liberó fue solo una fracción cuidadosamente seleccionada de lo que realmente se documentó. La pregunta ya no es qué vieron esos pilotos en el cielo español. La pregunta es, ¿qué más decidió el régimen que nunca debíamos saber? Y esa respuesta está enterrada en los archivos que nunca se desclasificaron, en los informes que desaparecieron, en los nombres que fueron borrados de los documentos oficiales. Porque lo más aterrador de un sistema de secreto absoluto no es lo que oculta, es que nunca sabes cuánto te están ocultando. Y lo que viene ahora, en el siguiente nivel, es donde esos archivos desclasificados empiezan a contradecirse entre sí. Donde los testimonios oficiales chocan frontalmente con los documentos internos. Donde la historia que el régimen quería contar se desmorona al compararla con lo que sus propios militares escribieron en privado. Porque resulta que algunos de esos pilotos guardaron copias. Algunos de esos oficiales tomaron notas que nunca entregaron. Y cuando esas notas salieron a la luz, décadas después, revelaron algo que el Ejército del Aire nunca quiso admitir.
que hubo casos en los que la tecnología militar española fue completamente superada por algo que no deberían haber podido superar. Y eso, en plena Guerra Fría, era un secreto que valía más que cualquier verdad. Nivel tercero. Crepúsculo. En 1992, un teniente general del Ejército del Aire español llamado José Antonio Beltrán recibió una orden que llevaba décadas esperando: desclasificar los expedientes OVNI del régimen. Beltrán era un hombre metódico, formado en la vieja escuela militar franquista, y sabía exactamente qué significaba abrir esos archivos al público. Durante meses, su equipo revisó cajas polvorientas almacenadas en sótanos de bases aéreas, documentos que databan de los años 50 hasta la muerte del caudillo. Lo que encontraron debería haber sido un triunfo de la transparencia democrática. Pero cuando los investigadores civiles finalmente accedieron a los expedientes liberados, algo no encajaba. Páginas arrancadas, nombres de oficiales de inteligencia tachados con rotulador negro tan grueso que atravesaba el papel. Informes de pilotos que describían persecuciones aéreas, pero cuyas conclusiones oficiales decían simplemente fenómeno meteorológico, sin ninguna justificación técnica. Un expediente del año 68 sobre un avistamiento múltiple en la base de Torrejón tenía 11 páginas según el índice. Solo entregaron 4. Beltrán nunca explicó públicamente las mutilaciones. Se jubiló 2 años después. Y los archivos que sí se liberaron planteaban una pregunta más inquietante que las páginas faltantes. Si esto es lo que decidieron mostrarnos, ¿qué decidieron destruir? Recuerda ese nombre, Torrejón. Volverá de la forma más perturbadora posible. El 6 de junio de 1976, la corbeta atrevida de la Armada Española navegaba cerca de las Islas Canarias en una noche sin luna. El teniente de navío Francisco Padilla estaba de guardia cuando el radar detectó algo imposible: un objeto del tamaño de un edificio de 20 plantas suspendido sobre el agua, a menos de 2 kilómetros de distancia. Padilla ordenó máxima alerta. La tripulación subió a cubierta y lo vio. Una esfera luminosa gigante, amarilla en el centro, roja en los bordes, tan brillante que proyectaba sombras nítidas sobre la cubierta metálica del barco. Padilla redactó un informe oficial esa misma noche. Incluyó dibujos técnicos, mediciones de radar, testimonios jurados de 14 tripulantes. El documento llegó al Alto Estado Mayor en Madrid 3 días después. Y entonces ocurrió algo extraño. El gobierno español emitió un comunicado de prensa. Dijeron que lo que la atrevida había visto eran pruebas de lanzamiento de misiles Poseidón realizadas por la Marina de los Estados Unidos. Excepto que los registros desclasificados de la Marina estadounidense no muestran ningún lanzamiento de misiles en esas coordenadas en esa fecha. Ninguno. Y el informe de Padilla, cuando finalmente se desclasificó en los 90, contradecía punto por punto la versión oficial. El objeto no seguía trayectoria balística, no emitía rastro de combustión, permaneció estático durante 18 minutos antes de ascender verticalmente a velocidad no mensurable. Alguien mintió. Y podemos demostrar exactamente qué parte de la historia es falsa. Pero no podemos demostrar por qué mintieron, ni quién dio la orden de fabricar esa explicación imposible. La corbeta atrevida fue desguazada en 1983. Padilla nunca volvió a hablar públicamente del incidente. En 1968, un físico español llamado Antonio Rivera publicó un artículo en una revista científica marginal de Barcelona. Rivera no era un charlatán. Tenía un doctorado en astrofísica de la Universidad Complutense y había trabajado en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial durante el régimen. Su artículo proponía una teoría que sus colegas consideraron demencial: que el gobierno de Franco había establecido un protocolo secreto de intercambio de información sobre fenómenos aéreos anómalos con la inteligencia estadounidense a través de las bases militares conjuntas. La teoría de Rivera se basaba en un patrón que había detectado revisando informes de prensa de los años 50 y 60. Cada vez que ocurría un avistamiento ovni cerca de una base estadounidense en territorio español, Torrejón, Rota, Morón, Zaragoza, la censura del régimen actuaba con una velocidad inusual. No solo prohibían la publicación de detalles, algo rutinario bajo Franco, sino que confiscaban negativos fotográficos, interrogaban a testigos civiles y, en al menos 3 casos documentados,
trasladaban a periodistas a otras provincias bajo amenaza de cierre de sus medios. Rivera argumentaba que esta represión tan específica no tenía sentido si los objetos eran simplemente fenómenos naturales mal interpretados, como decía la versión oficial. ¿Por qué el régimen desplegaría recursos de inteligencia militar para silenciar avistamientos de Venus o globos meteorológicos? Su hipótesis. Franco y Washington habían acordado clasificar ciertos vuelos de espionaje estadounidense, los aviones U-2 y SR-71 Blackbird, como fenómenos inexplicados para ocultar las operaciones a los espías soviéticos infiltrados en España. Si Rivera tenía razón, entonces gran parte del misterio ovni español no era misterio en absoluto. Era Guerra Fría. Era geopolítica. Era dos dictaduras, una fascista y otra democrática, colaborando para engañar a sus propios ciudadanos. Pero si Rivera estaba equivocado, si esos objetos no eran aviones espía estadounidenses, entonces la pregunta se vuelve mucho más oscura. ¿Qué estaba ocurriendo en el espacio aéreo español que requería ese nivel de secreto compartido entre dos potencias militares? Rivera murió en 2001. Nunca accedió a los archivos desclasificados de la CIA sobre operaciones en España. Esos archivos siguen clasificados hasta el día de hoy. En 1973, un periodista de investigación llamado Juan José Benítez intentó publicar un reportaje sobre avistamientos ovni en el diario Ya de Madrid. Benítez había recopilado testimonios de pilotos comerciales, controladores aéreos y oficiales del Ejército del Aire que, bajo anonimato, describían encuentros con objetos que violaban las leyes conocidas de la aerodinámica. El reportaje incluía documentos internos filtrados, órdenes de la Dirección General de Seguridad que instruían a las comisarías provinciales a desalentar activamente cualquier denuncia pública de avistamientos. El artículo nunca se publicó. 3 días antes de la fecha de impresión, Benítez recibió una llamada del Ministerio de Información y Turismo. Le informaron que su reportaje atentaba contra la seguridad nacional bajo el artículo 9 de la Ley de Secretos Oficiales. Si procedía con la publicación, el diario sería clausurado y él sería procesado por un tribunal militar. Benítez archivó el reportaje. Guardó las copias en una caja de zapatos en su casa de Pamplona. 25 años después, en 1998, Benítez publicó finalmente ese material en un libro. Para entonces, muchos de los testigos habían muerto. Los documentos filtrados, que en los 70 habrían sido explosivos, ya habían sido parcialmente desclasificados y despojados de su contexto más comprometedor. Pero una orden específica seguía intacta en las copias de Benítez. Un memorándum de 1969, dirigido a todos los comandantes de base aérea que decía textualmente: cualquier avistamiento de objetos no identificados en proximidad a instalaciones de interés estratégico conjunto debe ser comunicado exclusivamente a través del canal USAF-M o A, evitando registros en bitácoras nacionales. USAF, Fuerza Aérea de los Estados Unidos. MOA, Ministerio del Aire Español. Canal conjunto, evitando registros nacionales. ¿Por qué el régimen de Franco, obsesionado con el control absoluto de la información, estaba derivando informes de seguridad aérea directamente a una potencia extranjera sin dejar rastro en sus propios archivos? ¿Qué tipo de acuerdo secreto requería ese nivel de subordinación? La respuesta oficial es que se trataba de coordinación rutinaria de defensa aérea en el contexto de la Guerra Fría. Pero esa respuesta no explica por qué esos informes específicos, los de objetos no identificados, necesitaban un canal separado. No explica por qué se ordenaba explícitamente evitar el registro nacional. Y no explica por qué, 50 años después, los archivos del Pentágono sobre operaciones conjuntas en España durante esa época siguen clasificados con la máxima restricción de seguridad. Benítez sigue vivo, sigue investigando y sigue sin obtener respuestas. En 1964, un investigador civil llamado Vicente Juan Ballester Olmos comenzó a recopilar sistemáticamente recortes de prensa sobre avistamientos ovni en España. Ballester Olmos era ingeniero químico, no ufólogo sensacionalista, y su método era riguroso. Catalogaba fecha, hora, ubicación geográfica, número de testigos y, cuando era posible, condiciones meteorológicas.
Durante 4 décadas, construyó la base de datos más completa sobre fenómenos aéreos anómalos en la península ibérica. Y en 2008, Ballester Olmos publicó un análisis estadístico que perturbó incluso a los escépticos más acérrimos. Había encontrado un patrón geográfico imposible de ignorar. Entre 1953 y 1976, el 62% de los avistamientos documentados ocurrieron en un radio de 50 kilómetros alrededor de 4 ubicaciones específicas: Torrejón de Ardoz, Rota, Morón de la Frontera, Zaragoza. Las 4 bases militares estadounidenses en territorio español. Ballester Olmos no ofreció una explicación conspirativa. Simplemente presentó los números. Pero los números planteaban una pregunta que nadie en el Ejército del Aire español ni en el Pentágono ha respondido jamás. ¿Por qué los objetos voladores no identificados parecían gravitar sistemáticamente hacia las instalaciones militares más sensibles de la Guerra Fría en Europa Occidental? Hay 3 interpretaciones posibles. La primera: eran aviones espía estadounidenses, y el patrón geográfico refleja simplemente las rutas de despegue y aterrizaje. La segunda: eran aeronaves soviéticas realizando reconocimiento sobre objetivos estratégicos de la OTAN, y el régimen de Franco las clasificaba como fenómenos inexplicados para ocultar la vulnerabilidad de su espacio aéreo. La tercera interpretación es la que nadie en una posición oficial se atreve a articular en voz alta: que alguien, estaba monitorizando sistemáticamente las instalaciones nucleares y de misiles balísticos que Estados Unidos había desplegado en suelo español, sin que el público español lo supiera. Ballester Olmos actualizó su base de datos por última vez en 2020. El patrón geográfico sigue intacto, y las bases de Rota y Morón siguen operativas, ahora bajo mando conjunto hispano-estadounidense de la OTAN. Nadie ha vuelto a realizar un estudio estadístico comparable. Nadie ha explicado el patrón. Y nadie ha preguntado públicamente si esas instalaciones siguen siendo monitorizadas. Lo que acabamos de ver son documentos reales, nombres reales, fechas reales, no teorías de Internet, archivos militares desclasificados que plantean más preguntas de las que responden. Y ahora cruzamos una línea, porque lo que viene a continuación no está en ningún expediente oficial, está en los márgenes, en las conversaciones que los oficiales retirados tienen después de la tercera copa, en los documentos que nunca llegaron a desclasificarse porque oficialmente nunca existieron. Estamos entrando en territorio que pocos se atreven a explorar. Nivel 4. Abismo. En 1968, el régimen de Franco promulgó la Ley de Secretos Oficiales, un texto legal que permitía clasificar cualquier información como alto secreto durante un periodo indefinido. Cualquier cosa, sin supervisión judicial, sin límite temporal. El comandante del Ejército del Aire, Ángel Bastida, fue uno de los primeros en aplicar esta ley a los expedientes de fenómenos aéreos no identificados. Bastida había servido en la base de Torrejón de Ardoz desde 1953, cuando los estadounidenses llegaron con sus aviones espía y sus protocolos de silencio. Conocía el procedimiento. Cada avistamiento inexplicable debía ser documentado con rigor militar, sellado inmediatamente y enviado a Madrid en un sobre lacrado. Pero en 1972, Bastida recibió una orden que no venía del Alto Estado Mayor español. Venía de la inteligencia estadounidense destacada en Torrejón. La orden era simple. Ciertos expedientes debían ser reclasificados con un código especial. Código Fénix. Bastida obedeció. Nunca supo qué contenían esos archivos. 3 meses después, fue trasladado a una base en Canarias sin explicación. Los expedientes Código Fénix desaparecieron de los registros oficiales. Cuando el Ejército del Aire desclasificó sus archivos OVNI en los años 90, esos documentos no estaban. Ni siquiera había constancia de que hubieran existido. La pregunta que nadie hizo públicamente fue esta: ¿qué vieron los pilotos españoles que requería protección de inteligencia extranjera? En 1976, la corbeta Atrevida de la Armada Española navegaba cerca de las Islas Canarias en una misión de patrulla rutinaria. Era la noche del 22 de junio. El capitán de corbeta, Gustavo Prego, estaba en el puente cuando el oficial de guardia señaló hacia el horizonte. Una esfera luminosa, del tamaño aparente de un edificio de 20 plantas, emergía del océano Atlántico. Prego ordenó detener motores. La esfera ascendió lentamente,
proyectando una luz azulada tan intensa que los marineros en cubierta tuvieron que protegerse los ojos. El objeto permaneció suspendido durante casi 2 minutos. Luego se dividió en 2 esferas más pequeñas que se alejaron en direcciones opuestas a una velocidad que Prego estimó superior a los 3.000 km por hora. El radar de la corbeta no detectó nada, absolutamente nada. Prego redactó un informe detallado esa misma noche, incluyendo los testimonios jurados de 14 tripulantes. El informe fue enviado al cuartel general de la Armada en Madrid. 4 días después, el gobierno español emitió un comunicado oficial. Las luces observadas en Canarias correspondían a pruebas de lanzamiento de misiles balísticos realizadas por la Marina estadounidense desde un submarino en aguas internacionales. Fin de la historia. Excepto que el informe de Prego fue desclasificado en 1994. Y en ese informe, Prego había escrito una nota al margen. Consultó con el enlace naval estadounidense en Rota. No hubo ningún lanzamiento de misiles esa noche, ni estadounidense ni de ninguna otra nación. Entonces, ¿por qué el gobierno mintió? ¿Y quién le ordenó mentir? Hay un nombre que aparece repetidamente en los márgenes de los expedientes desclasificados. No es un nombre español, es un código: Operación Centinela. Los investigadores civiles que accedieron a los archivos en los 90 encontraron referencias cruzadas a esta operación en al menos 17 expedientes diferentes, todos fechados entre 1962 y 1975. Pero cuando solicitaron información sobre Operación Centinela al Ministerio de Defensa, la respuesta fue siempre la misma: no existe constancia de ninguna operación con ese nombre. Un periodista de El País, Javier Sierra, intentó rastrear el origen del código. Descubrió que Operación Centinela aparecía también en documentos desclasificados de la CIA relacionados con las bases estadounidenses en España. Según esos documentos, Centinela era un programa conjunto de vigilancia del espacio aéreo diseñado para detectar intrusiones soviéticas durante la Guerra Fría. Pero había una anomalía. Los informes de Centinela incluían una categoría de contactos clasificados como no identificados clase 3, contactos que no correspondían a aeronaves conocidas de ninguna nación, contactos que violaban las leyes de la física aerodinámica según los estándares de la época. Y lo más perturbador, esos contactos clase 3 eran más frecuentes sobre territorio español que sobre cualquier otra base estadounidense en Europa. ¿Por qué España? ¿Qué había en el espacio aéreo español que atraía estos fenómenos? Sierra publicó un artículo preliminar en 1997. 2 semanas después, recibió una llamada anónima. La voz le advirtió que dejara de investigar Operación Centinela, que ciertos archivos estaban protegidos por acuerdos bilaterales que trascendían la legislación española. Sierra continuó investigando durante 6 meses más. Luego, sin explicación pública, abandonó el tema por completo. Recuerda ese nombre: Operación Centinela. Volverá en el nivel más oscuro. El capitán Fernando Cámara Muñoz es probablemente el único piloto militar español que ha hablado públicamente sobre lo que ocurre cuando un caza intercepta un objeto no identificado. Cámara despegó de la base de Los Llanos en Albacete la noche del 11 de noviembre de 1979, bajo órdenes de interceptar el objeto que había forzado el aterrizaje de emergencia del vuelo comercial en Valencia. Cámara pilotaba un Mirage F1, uno de los cazas más avanzados de la época. Alcanzó el objetivo a una altitud de 7.000 metros. Lo que vio, según su propio testimonio, era una formación de luces rojas que se movían de manera coordinada, sin patrón de vuelo reconocible. Cámara activó el sistema de misiles. El sistema se bloqueó. Intentó el bloqueo manual. Nada. Las luces comenzaron a acercarse a su caza. Cámara sintió pánico, un pánico que nunca había experimentado en combate. Las luces lo rodearon. Su radio dejó de funcionar. Su brújula giró sin control. Entonces, tan repentinamente como habían aparecido, las luces se alejaron a una velocidad que Cámara estimó en más de 10 veces la velocidad del sonido. Sin estampido sónico, sin rastro en el radar. Cámara aterrizó en Los Llanos 40 minutos después. Fue recibido por 2 oficiales de inteligencia que no pertenecían a su unidad. Lo condujeron a una sala sin ventanas.
Le hicieron firmar un documento de confidencialidad bajo amenaza de consejo de guerra. Le dijeron que lo que había visto era un ejercicio clasificado de la OTAN, que si hablaba, su carrera militar terminaría y enfrentaría cargos por traición. Cámara guardó silencio durante 18 años, hasta que se retiró del servicio activo. Entonces comenzó a hablar, y lo que dijo fue esto. Los oficiales que lo interrogaron esa noche no hablaban español entre ellos. Hablaban inglés, con acento estadounidense. La pregunta que Cámara nunca pudo responder es esta. ¿Por qué la inteligencia estadounidense interrogó a un piloto español en territorio español sobre un incidente en espacio aéreo español? En el fondo del abismo hay un patrón que nadie quiere nombrar. Cada vez que un avistamiento inexplicable ocurría cerca de una base militar conjunta hispano-estadounidense, los testigos eran silenciados. Cada vez que un expediente amenazaba con volverse público, desaparecía o era reclasificado. Cada vez que un periodista se acercaba demasiado a la verdad, recibía una advertencia. Y cada vez que alguien preguntaba quién daba las órdenes, la respuesta era siempre la misma: seguridad nacional. Pero, ¿la seguridad nacional de quién? ¿De España? ¿De Estados Unidos? ¿O de algo que ambos gobiernos acordaron proteger? Hay una teoría que circula entre los investigadores más persistentes, una teoría que nunca ha sido probada pero que tampoco ha sido refutada. La teoría dice que durante la Guerra Fría, España no era solo un aliado estratégico de Estados Unidos, era un laboratorio. Un lugar donde ciertos experimentos podían realizarse lejos de la supervisión del Congreso estadounidense y de la opinión pública europea. Experimentos de tecnología aeroespacial avanzada, pruebas de sistemas de propulsión que desafiaban la física convencional, y quizás, solo quizás, contacto con inteligencia no humana bajo condiciones controladas. Franco lo sabía, tenía que saberlo, pero nunca dijo nada. Porque el precio de ese silencio era el apoyo internacional que su régimen necesitaba para sobrevivir. Y cuando Franco murió, ese pacto de silencio no murió con él. Simplemente se transfirió a la siguiente generación de custodios. Los archivos siguen clasificados, los testigos siguen callados, y las preguntas siguen sin respuesta. En el fondo más profundo, donde la luz no llega, hay algo que ni siquiera los archivos desclasificados pueden revelar. Algo que solo se puede intuir a través de las ausencias, las contradicciones y los silencios. Y eso es lo que exploraremos a continuación, si te atreves. Nivel 5. Fondo. En 1973, un archivero del Ministerio del Aire llamado Julián Mercader recibió una orden que no esperaba. Debía destruir un conjunto de expedientes clasificados como alto secreto, documentos que databan de los años 50 y 60, informes de avistamientos que nunca habían sido investigados públicamente. Mercader, un funcionario meticuloso que había pasado 20 años catalogando la burocracia del régimen, se encontró frente a cajas llenas de testimonios jurados de pilotos militares, fotografías borrosas de objetos en el cielo nocturno sobre Zaragoza y Torrejón, y órdenes firmadas por generales cuyos nombres había visto en los periódicos. La orden de destrucción no venía acompañada de explicación. Simplemente decía: incineración inmediata, sin registro de eliminación. Mercader obedeció, como había obedecido toda su vida. Pero antes de quemar el último expediente, arrancó 3 páginas y las escondió en el forro de su abrigo. Nunca las mostró a nadie. Murió en 1991, y esas páginas desaparecieron con él. Lo que Mercader no sabía, lo que ninguno de nosotros puede saber con certeza, es si esos expedientes contenían la verdad o simplemente otra capa de mentiras diseñadas para proteger algo más profundo. Porque aquí, en el fondo del iceberg, nos enfrentamos a una pregunta que no tiene respuesta cómoda. ¿Y si todo lo que hemos descubierto, cada protocolo militar, cada testimonio de pilotos aterrorizados, cada documento desclasificado con páginas arrancadas, no era más que una cortina de humo para ocultar algo que el régimen consideraba aún más peligroso? Los archiveros como Mercader eran engranajes en una maquinaria de secretismo tan compleja que ni siquiera ellos comprendían su propósito final. Destruían documentos sin leerlos, clasificaban informes sin entender su contenido. Y cuando la democracia llegó y los expedientes fueron liberados al público,
Lo que recibimos fue un rompecabezas al que le faltaban las piezas centrales. Imaginad por un momento que sois un oficial de inteligencia en 1968, el año en que Franco promulga la Ley de Secretos Oficiales. Estáis sentado en un despacho sin ventanas en el cuartel general del aire en Madrid, y sobre vuestra mesa hay un informe que acaba de llegar desde la base de Torrejón. Un piloto estadounidense, operando desde suelo español bajo los pactos de Madrid, ha reportado un objeto que siguió su avión de reconocimiento U-2 durante 40 minutos sobre el Mediterráneo. El objeto no aparecía en el radar, pero el piloto lo vio con sus propios ojos. Una esfera metálica que reflejaba la luz del sol, moviéndose a una velocidad que ningún avión conocido podía alcanzar. El informe está marcado como compartido con la inteligencia española. Vuestra orden es clara: clasificarlo, archivarlo y aseguraros de que ningún periodista, ningún civil, ningún político fuera del círculo más íntimo del régimen sepa jamás que esto ocurrió. Pero mientras leéis el informe, una pregunta os corroe por dentro. ¿Estáis protegiendo la seguridad nacional o estáis protegiendo la ignorancia del caudillo? Porque si Franco supiera que hay algo en los cielos que su ejército del aire no puede interceptar, algo que viola el espacio aéreo español con impunidad, ¿qué haría? ¿Admitiría la vulnerabilidad? ¿O duplicaría el secretismo para preservar la ilusión de control absoluto? Esa pregunta nos lleva al núcleo más oscuro de este iceberg. Algunos investigadores, aquellos que han pasado décadas revisando los expedientes desclasificados y entrevistando a los pocos militares que se atrevieron a hablar antes de morir, sugieren una teoría que no tiene pruebas concluyentes, pero que tampoco puede ser descartada con facilidad. Según esta teoría, Franco y su círculo más cercano, los generales que controlaban el ejército del aire y el servicio de información militar, sabían que una parte significativa de los avistamientos no eran fenómenos naturales ni aviones extranjeros. Sabían que había algo más. Pero en lugar de investigarlo, en lugar de intentar comprenderlo, tomaron una decisión estratégica: enterrarlo. No porque temieran una invasión extraterrestre, sino porque la sola existencia de algo que escapaba a su comprensión y control amenazaba los cimientos ideológicos del nacionalcatolicismo. El régimen de Franco se construyó sobre la idea de un orden divino, de una España providencial guiada por la mano de Dios y protegida por el caudillo. ¿Cómo explicar a una población adoctrinada en el misticismo católico que había objetos en el cielo que no respondían a ninguna lógica terrenal ni divina? ¿Cómo mantener la narrativa de control absoluto cuando algo, lo que fuera, demostraba que ese control era una ilusión? Y aquí es donde la historia verificable y el abismo especulativo se funden en una sola pregunta que no tiene respuesta. ¿Qué habría pasado si Franco hubiera decidido investigar en lugar de silenciar? Si en lugar de ordenar la destrucción de expedientes, hubiera creado un programa científico secreto para estudiar estos fenómenos, ¿qué habríamos descubierto? ¿Habría cambiado el curso de la historia española? ¿O simplemente habríamos añadido otra capa de secretismo a un régimen que ya estaba construido sobre mentiras? Nunca lo sabremos, porque la decisión de Franco fue la misma que tomaron otros dictadores de su época: el silencio. Y ese silencio, ese vacío deliberado en los archivos históricos, es lo que nos deja aquí, 50 años después de su muerte, mirando hacia el fondo de un iceberg que quizás nunca toque suelo. Lo más perturbador de todo esto no es lo que sabemos, sino lo que nunca sabremos. Los expedientes que Julián Mercader quemó en 1973, las páginas arrancadas de los informes desclasificados en los 90, los testimonios de pilotos que murieron sin hablar por miedo a la justicia militar. Las órdenes que nunca fueron escritas, solo transmitidas de boca en despachos sin ventanas. Cada uno de esos vacíos es una puerta cerrada para siempre, y detrás de esas puertas quizás estaba la verdad. O quizás solo había más mentiras, más capas de secretismo diseñadas para proteger no un conocimiento extraordinario, sino la fragilidad de un régimen que no podía admitir que había cosas en el mundo que no podía controlar. Al final lo que nos queda es esto: un dictador que gobernó España durante casi 4 décadas con mano de hierro, que controló cada palabra impresa, cada imagen proyectada, cada pensamiento permitido. Y sin embargo, en los cielos sobre su país, algo volaba que él no podía detener,
No podía explicar, y no podía permitir que existiera en la conciencia pública. Quizás esos objetos eran aviones espía estadounidenses. Quizás eran fenómenos atmosféricos mal interpretados. Quizás eran algo más. Pero la verdadera lección de este iceberg no está en resolver el misterio de los ovnis. Está en comprender cómo funciona el poder cuando se enfrenta a lo desconocido. Franco eligió el silencio. Y ese silencio, esa ausencia deliberada de verdad, es el legado más oscuro que nos dejó. Porque cuando un régimen decide que hay cosas que su pueblo no debe saber, no está protegiendo a ese pueblo, está protegiéndose a sí mismo. Y en ese acto de protección, destruye algo más valioso que cualquier secreto, la posibilidad de que algún día alguien pueda conocer la verdad completa. Gracias por acompañarnos en este descenso a los archivos secretos del franquismo. Si este viaje por la historia te intrigó, regálanos un like y suscríbete para más investigaciones documentadas. Únete a nuestro canal de Telegram, donde anunciamos próximos episodios y compartimos material de archivo exclusivo.